Vamos a esto que es una mejor esperanza. Seguimos en nuestra serie de Hebreos que ha estado genial. Dios ha usado mucho esta carta para hablarnos y créeme que hoy también lo va a usar de una manera muy especial y va a aparecer el texto en pantalla y les pido que nos pongamos de pie para leerlo juntos, ¿de acuerdo? Vamos a leer desde el 11 hasta el 19. Hebreos 7, desde el 11 hasta el 19, leemos juntos. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de Cristo se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto. Y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Oremos. Señor, háblanos. Todos necesitamos abrazar esta mejor esperanza, esta puerta abierta, Señor. Este cambio de paradigma en nuestra relación con Dios. Porque en nuestra alma, Padre, todos tenemos méritos, medios, estas ideas levíticas, Señor, para acercarnos a ti y sentir que estamos cerca de ti o merecemos estar cerca de ti, Padre. Háblanos, danos convicción de la belleza y la riqueza del Evangelio. Transforma nuestras mentes y nuestros corazones, Padre. Hazlo por amor de tu nombre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Quiero hacer una pregunta. Y a lo mejor vamos a cambiarla. La pregunta es ¿cuántos años llevas viniendo a esta iglesia? Pero vamos a pensar más bien en cuántos años llevas en la iglesia, donde sea que estés o hayas estado. Esa es una respuesta que tú puedes dar ahorita. La otra pregunta es distinta, es ¿qué tan cerca sientes que estás de Dios en este momento? Porque te voy a decir algo. Normalmente uno pensaría que entre más tiempo llevas en la iglesia, más cerca estás de Dios, pero no necesariamente es así. Y la respuesta, o más bien la distancia entre estas dos respuestas, es algo que nosotros vamos a analizar hoy, según Hebreos 7. Nos ha estado hablando Hebreos 7 la semana pasada, las semanas anteriores, se ha ido construyendo un argumento para hablarnos de que había otro tipo de sacerdocio, otra forma de entender el sacerdocio que no era como siempre se había creído, que era el sacerdocio levítico, sino otro orden, el orden de Melquisedec. Y hemos estado viendo sobre sacerdotes y quiero que pienses en esto, piensa en esta imagen, porque hay algo que es fuertísimo y es que no hay una sola civilización humana y no ha habido en ningún continente, en ninguna época, y escúchame, sin que se copiaran unas a otras porque no funcionaba antes la cosa así, incluso a distancias entre continentes, pero no ha habido una civilización que no se haya creado o inventado sacerdotes. Egipto los tuvo, Babilonia los tuvo, Grecia los tuvo, Roma los tuvo, los pueblos originarios de América los tuvieron, los imperios de Asia los tuvieron. Toda esta cultura
prehispánica de nuestro país también tuvo sacerdotes. ¿Por qué? Porque todos donde sea que estaban, llegaron a una conclusión. Todo el ser humano ha llegado a una conclusión siempre. Y es que hay una distancia entre lo divino y lo humano. Y necesitamos acercarnos a esto. Vas a ver todas las religiones, todas las formas de entender lo divino y lo espiritual, siempre se han tratado de que hay una distancia entre lo trascendental, que es Dios, y nosotros. Y entonces, naturalmente, el instinto humano, la naturaleza humana, ha pensado en que necesitamos que alguien cruce por nosotros esa distancia, alguien que nos lleve allá, alguien que sepa el protocolo correcto, el camino correcto, alguien que pueda mediar entre nosotros y lo divino, porque necesitamos de lo divino, necesitamos que nos bendiga, necesitamos que nos cuide, necesitamos que nos rescate, necesitamos que nos guarde. Y siempre se han creado sacerdotes con un sistema para acercarnos a estas ideas de lo que entendemos o se ha entendido como Dios. Y no es coincidencia, ¿eh? Es como si fuera una huella en el ser humano, como si fuera una enfermedad o una cicatriz que comparte el ser humano en todas las eras. Esa convicción de que estamos lejos y necesitamos acercarnos. Y todas las religiones y todas las formas de creencia se han tratado sobre eso. ¿Cómo podemos acercarnos? Israel no fue la excepción. Solo que Israel sí tuvo la instrucción de parte de Dios de usar esto que culturalmente era algo común y normal, que era una religión para acercarnos a Dios, y Él puso reglas. Y Él dijo las formas en que iba a hacer. Vamos a hacerlo así, con sacerdotes, con sacrificios, con altares, pero lo vamos a hacer así. El punto es que en el ADN de esta idea sacerdotal, de mediación, de un representante, de alguien que nos acerque, hay un problema. Ese que nos acerca tiene las mismas deficiencias de nosotros que necesitamos ayuda. Pecado, distancia y mortandad. Todos se morían. Por eso es que la idea del sacerdocio es una idea relevante. A veces podemos sentir, es que eso no, ¿a mí qué me importa? Sí nos importa mucho. Porque todos tenemos esa sensación y esa necesidad de sentir que estamos cerca de Dios, que estamos haciendo las cosas bien. Y entonces creamos sistemas para sentir eso. Así que el corazón es este, y lo vamos a repetir al final de nuevo. El corazón es este. El sacerdocio antiguo no mostraba la puerta hacia Dios. Perdón, el sacerdocio antiguo nos mostraba la puerta hacia Dios, pero no podía abrirla. Jesús la abrió con una vida que la muerte no pudo destruir, y ahora podemos acercarnos a Él. Y el mapa va a consistir en 3 puntos. Veremos primero que necesitamos otro sacerdote. Luego veremos que Cristo pertenece a otro orden. Y al final estaremos aterrizando con esta idea de una mejor esperanza. Una esperanza que acerca. Entonces, empecemos entendiendo esto. ¿Por qué necesitábamos otro sacerdote? Y el texto que leímos al inicio, te lo leo de nuevo, dice el 11. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Mira, la pregunta revela la insuficiencia. La pregunta revela que la condicionante es, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, entonces ¿para qué necesitamos otro sacerdote? Es una forma en que el autor está diciendo, si esto hubiera funcionado, no se necesitaría Jesús. Y dice el 12, porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente también ocurre un cambio de ley.
pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Ahora piensa de nuevo en la idea del sacerdocio según un judío que está leyendo estas cosas, que es parte de su vida, parte de lo que han hecho siempre. Y quiero que pienses que a lo mejor nosotros decimos, X, los sacerdotes, o sea, son cosas raras y así, y el altar es cosa rara, pero es como si se metieran con tus convicciones personales en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo moral. Que alguien te diga, oye, es que esto no es así. ¿Cómo? Si yo siempre he creído que eso es lo correcto, yo siempre he creído que esto es incorrecto, yo siempre he creído que esto ayuda y siempre he creído que esto no ayuda. ¿Cómo crees que alguien se meta con lo que siempre has entendido acerca de Dios? Con tus posturas teológicas, con tus posturas en cuanto a cómo acercarnos a Dios, a qué es lo que se debe cantar y qué es lo que no se debe de cantar, qué es lo que se debe decir y qué no se debe decir. Imagínate que alguien venga y tú le deja ahí, no te metas en eso. Ahí sí tenemos como convicciones. Bueno, piensa en los judíos y sus ideas de sacerdocios. Durante siglos tuvieron sacerdotes, sacrificios, altares, leyes de pureza, días solemnes, un calendario de lunas, sangre derramada, un sistema completo de mediación de cómo acercarse a Dios. Todo eso había sido dado por Dios, pero era provisional. La idea es esta, que el sacerdote podía entrar. Claro, el sacerdote entraba a la presencia de Dios, pero el pueblo seguía afuera. El pueblo permanecía lejos. Siempre fue así. Siempre fue así. La ley podía señalar el pecado, pero no podía removerlo de manera definitiva. La distancia permanecía. Te acercabas un poco y luego estabas otra vez lejos. Te acercabas un poco y luego estabas otra vez lejos. Nunca podías tener verdadero acceso a Dios. Siempre necesitabas limpieza, sacrificio, un mediador, alguien que vaya por ti, un sacerdote. Entonces el punto no es si los sacerdotes tenían o no una función, porque claro, los sacerdotes sí podían hacer que alguien alcanzara un nivel superior de espiritualidad, digamos. Pero ¿podían realmente reconciliar al pecador con Dios y llevarlo hasta su presencia? No podían, aunque lo intentaban. Por eso es que dice, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, y usa la palabra perfección y perfeccionar, lo que está usando aquí como perfeccionar en este pasaje en específico, significa llegar al objetivo para el cual existía todo el sistema sacerdotal, acercar al hombre a Dios. Es decir, había una misión y un propósito del sistema sacerdotal, acercar al hombre a Dios. ¿Y sabes algo? Nunca logró cumplir plenamente su propósito el sacerdocio levítico. Nunca la gente logró estar totalmente cerca de Dios. Fallaba constantemente, avanzabas un poquito y retrocedías un poco más. Nunca funcionó. Tenía ciertas características, tenía ciertos atributos, pero más bien lo que creaba este sistema, ¿sabes qué es? Que habían problemas. Lo que le dejaba a la gente que vivía bajo este régimen es la sensación de, híjoles, nuestra situación es más complicada de lo que pensábamos. Es como los foquitos en tu carro. ¿Alguna vez te has subido a un carro lleno de foquitos? Yo tengo un carro que es un Fiesta azulito. Es como Lázaro, ha muerto y resucitado ese carro. Y le hacen el feo, pero mira, el carro ahí está, vivo. Bueno, cuando lo enciendes, todo así. O sea, hasta te puede checar si tienes un problema con la insulina y todo. O sea, ahí te marca todo mal. Pasa algo, estás ahí
Y nada más tú te tienes que hacer como que el que no ve, pues, ni voltees a ver. Bajas y pones la D y el carro anda y te lleva y te trae. Mi esposa cada vez que se sube se asusta, le hace el feo, ya no se quiere subir a ese carrito. Mi esposa le digo, no, sí te lleva. Y sí la lleva. Y regresa. Algo tiene ese carrito, se niega a morir. Pero te voy a decir algo. El sistema levítico era una cosa como estos foquitos. ¿Cómo se llaman los testigos, no? Te dicen que hay un problema y no mienten, ¿eh? O sea, sí hay un problema. Hay un problema allá adentro, hay un problema en el motor, hay un problema con la batería, hay un problema con todo, pues. Hay problemas, pero el que te avise, el que te exponga el problema, te puede hacer que te preocupes más, que sientas que no va a funcionar y todo eso, pero el problema sigue. No repara el motor. Puedes clavarte viéndolo, analizándolo, ver el código del error. Es más, puedes resetearlo, llevar a que lo reseten para que se apaguen todos. En 10 minutos se van a volver a prender porque el problema sigue ahí, sigue el daño interior. Y te voy a decir algo, así funcionaba el altar, el sacrificio, el sacerdocio levítico. Es como que encendían la luz correcta, pero ninguna de estas cosas tenía poder para arreglar lo que señalaban. Solo te avisaban, oye, se necesita sangre para entrar. Oye, la santidad de Dios es semejante que no podemos acceder fácilmente. Oye, el pecado tiene consecuencias. Todo esto, pero no lograban resolver el problema. Solo te anunciaban que había un problema. Y en ese sentido la ley servía para esto, pero era ineficaz en resolver los asuntos más importantes de una vida. Dice el 12, porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Acaba de decir, hay otro sacerdocio. Hay que tener un cambio de ley, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenecen a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Mira, para terminar rápido, Jesús ni siquiera proviene de Leví, proviene de Judá. Llegó bajo otro orden. Por ahí en Génesis 49 se están como distribuyendo futuros o asignaciones. Y bueno, Judá era terrible, pero de alguna manera a Judá se le dijo que el cetro le iba a pertenecer. Desde el principio a Judá se le dice, de ti van a venir los reyes. Y ya, nada de sacerdocios. De hecho, lo del sacerdocio, ahí mismo se le dice a Leví, como era terrible Leví, se le dice, ¿sabes qué? Tú estás maldito. Pero luego, en Monte Sinaí, cuando se está dando la ley, la idolatría y el pueblo se rebela, se dice que los únicos que estuvieron a favor de Dios fueron los de Leví, que el castigo de su maldición había sido que no iban a tener tierra, iban a estar dispersos. Nunca les tocaba tierra, pero cuando se pusieron a favor de Dios y se consagraron a Dios en la adoración, ahí se les da el privilegio de decir, ok, vas a estar disperso, pero tú vas a estar consagrado para las cosas de Dios. Y ahí se le atribuye el sacerdocio levítico, descendientes de Aarón, de la tribu de Leví. Jesús es descendiente de Judá. El cetro, no el sacerdocio, es otro orden, pues. Y esto es importante, ¿sabes? Eso es importante porque mira, Jesús no llegó a ocupar un lugar vacío como para mejorar algo. No. Llegó bajo otro orden. Es otra cosa totalmente distinta. El antiguo sistema no fue un plan A que funcionó bien y que Dios luego cambió por capricho. Más bien, desde el principio, su naturaleza era apuntar a que había necesidad de otra cosa. Y sí, mira, este sacerdocio tenía
este sacerdocio levítico tenía sacerdotes reales, sacrificios reales, mandamientos dados por Dios. Claro, producía cosas, bendecía con cosas, pero no pudo perfeccionar y hacer el trabajo. Algo que hemos visto, lo predicó mi hermano Beto hace algunas semanas y lo hemos visto en toda la carta, es esto de que la cercanía con las cosas de Dios y recibir las bendiciones y la lluvia y estar cerca de la tierra prometida, como habíamos visto antes, lamentablemente no es lo mismo que estar verdaderamente cerca de Dios. Puedes conocer el lenguaje correcto, puedes dominar doctrina, la mejor de las doctrinas, puedes tener años dentro de la iglesia y aún así seguir lejos de Dios. De verdad. Y mira, piensa en estos pilares. Quiero ser cuidadoso aquí, porque te quiero mostrar algo del corazón humano. Porque el corazón humano es terrible, hermanos, de verdad. El corazón humano tiene una habilidad asombrosa. Escúchame, dice Jeremías 17 que el corazón humano es engañoso más que todas las cosas. Es mentirosísimo, pues. Pero es aparte perverso, dice Jeremías. Dios da el diagnóstico ese de tu corazón. No sé qué digan la sirenita, no sé qué diga Blancanieves del corazón, pero Dios que conoce el corazón dice que es terrible. Dios jamás te va a decir, sigue lo que dicte tu corazón. Si sientes paz en tu corazón, ¿cuál paz? Tu corazón es malísimo, es canijo, es terrible, mentiroso. Cuando tú dices, ya mi corazón está tranquilo, pero ¿por qué? Siempre duda de tu corazón, siempre duda de tu corazón. Porque mira, puede incluso, mira el nivel de perversión que puede tener el corazón humano, que es el que tú tienes y el que yo tengo. Tomar hasta los regalos más buenos de Dios y volverlos ídolos. Te lo digo yo llevo 37 años en la iglesia cristiana. Soy hijo de pastor, crecí en lo que se suele decir como cuna cristiana. Y he experimentado esto. A veces hemos confundido explicar bien la doctrina o tener sana doctrina o sana teología con estar cerca de Dios. Estar sirviendo, ocupados, full en la iglesia con estar cerca de Dios. Hacer el devocional, tachar la casilla de devocional con de verdad habernos acercado a Dios esa mañana. Podemos confundir, sentir algo bonito cantando en la presencia de Dios, pero sin haber estado realmente en la presencia de Dios. Incluso estar con la gente correcta, en el contexto y en el grupo correcto, en la iglesia correcta, y lo confundimos con estar cerca de Dios. Y escúchame, quiero ser muy claro, muy cuidadoso. Ninguna de estas cosas es mala, porque alguien va a decir el clásico sinvergüenza, no, yo por eso ni leo la Biblia. No me vaya a volver orgulloso. ¿Sí? No, tú eres peor que todos. ¿Sí? No estoy hablando de eso. Todas estas cosas vienen de Dios. Igual que el sacerdocio levítico. El problema puede ser que nuestra inclinación natural siempre prefiere un sistema que al rellenar y como poner todas estas cosas, darnos esa sensación de control, de que estamos manejando la religión correcta. Y casi para nosotros estar en una iglesia significa estar en la iglesia que tiene las cosas correctas, porque si tengo las cosas correctas dentro de mi iglesia estoy cerca de Dios. Pero no sé tú, mi hermano, a lo mejor tú sí tienes un corazón puro y limpio, pero no sé si alguna vez has terminado de hacer tu devocional y sentir que no pasó nada. Porque cuántas veces no lo has hecho porque pues hay que hacerlo, ¿no? Es que hay que leer. Y el arde así, pues ya hice el arde, se supone que mi vida iba a ser transformada por el arde, ¿no? ¿Quién te dijo? ¿Y cuántas veces puedes saber muchas cosas acerca de Dios, teología,
y no sentirte más cerca de Él. ¿Y cuántas veces un domingo has llegado a la iglesia, has escuchado un súper sermón, has cantado, has experimentado todo lo que se vive en la iglesia, y ese domingo en la tarde te sientes igual de vacío, de lejano con Dios? Te estoy diciendo esto, ¿por qué? Porque estas cosas que son buenas y son bendiciones, podemos nosotros llevarlas a requisitos y méritos. Son como nuestra lista de requisitos levíticos. Ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto. ¿Dónde estás, Dios? Y todo se vuelve mecánico, frío, distante, institucional. Institucional. Ten cuidado, el corazón es terrible, mi hermano. Todos podríamos estar viviendo una religión, pero ¿sabes qué? Siempre tenemos la sensación de que estamos en la religión correcta y que por eso Dios está un poco más cerca de nosotros, pero no funciona así. Mira, quiero hablarte de que Cristo pertenece a otro orden. Esto es importante. Y esto es aún más evidente. Está hablando de que pertenece a la tribu de Judá, o sea, otro orden. Pero dice, esto es todavía más claro, que Él no forma parte del orden levítico, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible, pues de Cristo se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya la semana pasada Germán te contó de esta cosa rarísima que pasa en Génesis, donde como que todo está normal y casi para nosotros sería como que aparezca un marciano, pues. Se aparece un hombre que se llama Melquisedec, que no se dice nada de él, que quién sabe de dónde salió, pero recibe como adoración. Y resulta que es otro sacerdote y sabes, me encanta a Dios así como, ahí lo dejó, no explica más, porque eso se habría de usar precisamente en el futuro para hablarnos de, hay otra cosa. Hay otra cosa. Hay otro orden que no se basa en tus requisitos que has creado y que se han creado. Mira, el sacerdocio levítico, de nuevo, te recuerdo, dependía de una genealogía. Debías pertenecer a la familia correcta. Debías descender de Aarón. Así como en la iglesia cristiana, que esa es otra cosa que a veces podemos usar como un requisito levítico para sentirnos más cerca, es tu pedigrí cristiano. ¿Sí? Es como tu linaje, papá. Ah, es que los capitaines. Pues sí, es linaje de pastores. ¿Qué va a ser? No funciona así. Pero a veces sentimos, no, y para todo, o sea, sentimos que hay cierta naturaleza, cierta descendencia, cierta cosa que nos hace como, a mí se me va a dar más fácil. No, pues, no como a los López o a los Carabeo, no, son malísimos. Sí, perdón, estoy inventando, ¿sí? Pero tú sabes, no, es que inventamos cosas así, ¿sabes? Es que somos tremendos. Y aquí en los judíos tenían esta idea, vamos a llamar de clasista espiritual. Y Jesús viene y desbarata eso. O sea, no importa tu apellido, mijo, no importa de quién vienes. Jesús venía de otro orden. Ahora, todos los sacerdotes anteriores del sacerdocio levítico también tenían algo en común. Se morían. Se morían, todos se morían. El sistema dependía de una cadena interminable de hombres que desaparecían. Por eso es que el fundamento del sacerdocio de Cristo es tremendo, es el poder de una vida indestructible, dice. O sea, solo eso, ya no digamos de quién vienes, de qué tribu, olvídate de eso. El fundamento y lo que lo separa del resto es que su vida es indestructible. Y estaba viendo muy interesante porque la palabra griega
que usa para indestructible solo aparece una vez en todo el Nuevo Testamento, en toda la Biblia. ¿Por qué te digo esto? Básicamente, el autor no tenía una palabra común y corriente, una palabra bíblica y una palabra religiosa para expresar esta idea. Tuvo que buscar en el idioma porque ningún otro sacerdote había podido tener esta nueva naturaleza, que es como una idea de alguien indestructible o alguien inmortal. ¿Por qué no? Porque no hay gente indestructible, no hay gente inmortal. Nunca necesitas usar eso para expresarte de nadie, a menos que lo hagas en un sentido figurado, y los judíos no hablaban así. Entonces aquí sí expresa una idea, ¿sabes qué? Indestructible. Jesús es indestructible. Y esto no quiere decir que Él no murió. De hecho, eso lo hace indestructible. Quiere decir que fue a la tumba y venció a la muerte. Que experimentó el aguijón de la muerte y venció eso. Y el veneno de la muerte fue destruido. Y Él venció. Y entonces Él se separa del resto de sacerdotes y de mediadores. La muerte ya no puede terminar su ministerio. Es decir, que siempre va a estar ejerciendo su ministerio de representante de los hombres. No sé qué dije que lo activó. Mira, Salmo 110, 4. Cita el autor y sigue hablando. ¿Dónde está? Ah, sí está activado el Siri. Es que está activado. O sea, le activé el sí, algo dijo con Siri y lo activó. Es lo máximo los iPad, pero son un problema para estas cosas. Pero mira, Salmo 110, 4. Me encanta lo que hace el autor aquí. Es que el autor de Hebreos es tremendo, hermanos. Hace algo y cita un salmo. Y lo que quiere que un judío, escúchame lo que está experimentando un judío. Básicamente les están desbaratando sus tradiciones, sus ideas. Y entonces por eso el autor tiene que ser muy pedagógico, tiene que explicar y expresar estas ideas argumentándolas bien. Para nosotros es muy fácil decir, no, eso ya no existe, pero para ellos, mi hermano, si te van a convencer, que te tienen que convencer con Biblia. Y el autor cita un salmo, que era un salmo común y corriente para transmitir la idea. Eso no me lo acabo de inventar. Siempre se había dicho que Jesús, que el Mesías, iba a ser alguien, un sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. De hecho, este salmo es el más citado en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que esta gente habría dicho, oye, sí, eso nos los han citado un montón de veces. Tiene razón. Siempre se dijo, siempre se supo. Jesús iba a ser distinto. De nuevo, el fundamento del sacerdocio de Cristo es el poder de una vida indestructible. Porque ese sacerdote para siempre, el para siempre importa, hermanos. Para siempre. Siempre tienes un intercesor, un representante, un mediador. Es decir, la puerta no se cierra casi todo el año y se abre una vez al año. La puerta no se abre nada más los domingos cuando vienes a la iglesia. El acceso permanece todo el tiempo y así permanecerá. Y eso importa mucho porque entonces nuestra esperanza es tan permanente como la vida de aquel que nos representa. Nuestra esperanza no está en si tenemos una buena temporada, si tenemos una buena semana. Y mira, aunque te va a bendecir, y de hecho por eso hacemos estas cosas para acercarnos a Cristo, nuestro mediador, pero nuestra esperanza no se basa en nuestro rendimiento cristiano. De hecho, eso nos hace jactarnos y sentir que nosotros somos los responsables de la cercanía y de la bendición. Eso es lo peligroso, te voy a decir, y lo diabólico de todas estas ideas de méritos y de obras.
que mientras tú hagas esto, Dios está cerca de ti y Dios te bendice. Mientras tú des, Dios te bendice. No, nuestra esperanza no descansa en algo que nosotros podamos hacer, sino, gracias a Dios, es tan permanente, tan segura, tan firme, tan estable como la vida de aquel que nos representa. El sacerdote que te representa delante de Dios no envejece, no se debilita y no muere. Su vida es indestructible. Eso debe de significarlo todo para ti, mi hermano. Porque nosotros tenemos la sensación de sentir que Dios está cerca o lejos según otras cosas. Pero lo que determina el acceso es que nuestro sacerdote está vivo y está vivo para siempre. Y eso nos lleva a pensar en esta mejor esperanza, una esperanza que acerca. Una esperanza que acerca, dice, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto. Y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Hermanos, lo dice claramente el texto, la ley nada hizo perfecto. Débil e ineficaz para producir aquello que necesitamos. Débil e inútil se expresa. Hay algo que siempre ha rondado aquí y es básicamente en el Nuevo Testamento hay un enemigo común, que era la idea que estaba rondando para esta generación de judíos y era ese apego hacia la tradición judía, la cual es una tradición muy rica porque pues ahí tenemos el Antiguo Testamento, pero había un problema y eran los judaizantes. Los judaizantes. Y esos canijos son como, ¿sabes? Como la humedad, ¿eh? Se meten en todas partes y todo el tiempo andan rondando la cristiandad. Ahorita pues ya más chido, ya hacen videos, usan la IA, te muestran la destrucción del templo, usan palabras así infladas, Yeshua, no sé qué se llaman así, te venden porque hablan como cristianos, pero son los mismos lobos rapaces heréticos de toda la vida, de los cuales Pablo un día expresó porque están mandando a circuncidarse y a regresar. Y Pablo un día dijo, ojalá sí se circunciden, pero ojalá se mutilasen, les dice Pablo. Yo no me enojo tanto como Pablo, hermanos. Pero Pablo les decía a los Gálatas, estoy sorprendido de que tan pronto se hayan apartado y hayan regresado a estas obras muertas. Siempre va a estar ahí, hermanos. Pero siempre va a estar dentro de nosotros esa sensación de que, ¿sabes qué? Es que la ley. Había un tiempo en que si usabas pantalón de mezclilla, hermanos, estabas en pecado. Porque la ley levítica dice que no puedes usar mezcla de hilos. O sea, a ver, 70% algodón, 30% poliéster, pecado. Según la ley levítica. Y te digo algo, nada hacía perfecto. Todo el Nuevo Testamento está lleno del discurso de cuidado porque eso no ha transformado a nadie, eso no ha logrado transformación nunca, eso no ha cambiado nunca el corazón. Y tú podías tener así, ¿sabes qué? Libre de hilos, libre de orificios de aretes, ¿sí? Te voy a decir algo, mi papá fue un hombre que creció en un contexto ultraconservador, pero siempre se salía de estas cosas, ¿sí? Entonces en ese tiempo, pues ser cristiano era usar corte casquete, la 0 y la 1, papá. Y yo de chiquito muchas veces, ese era mi corte, pero un día mi papá se compró una máquina de rasurar, con la que rasuraba a un perro. Teníamos un perro que se llamaba Shaggy, un French Poodle. Y pues mi papá rasuraba al perro y decía, ¿sabes qué? Me voy a ahorrar la peluqueada
y con esa misma maquinita nos rasuraba a nosotros. Y antes que Cristiano Ronaldo, hermanos, y que David Beckham pusieran de moda los cortes con líneas y eso, mi papá nos los hacía a nosotros. Yo andaba con mis líneas, yo me sentía, ¿sabes? Un semidios. Mi papá siempre trató de salirse de esos moldes legalistas, pero te voy a decir algo, siempre estuvo ahí. Y a veces nosotros sentimos, gracias a Dios, ya, mira, en Horizonte muchos dicen, ¿de verdad pasaba eso? Es más común de lo que pensamos, ¿sí? Pero muchas veces el legalismo está en nuestro corazón, hermanos. Esa lista invisible, esa lista levítica que hay ahí en nuestro corazón escondido, una lista de rudimentos que si tú, cuando las estás cumpliendo, tú llegas a tener la sensación de Dios me ama más hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Y podemos decir, pues ya no se trata de que te pones y eso, pero se trata muchas veces de aspectos religiosos, que de nuevo, no es que sean malos en sí, pero cuando los vemos como un medio que sustituye a Cristo para acercarnos a Dios, es lo mismo, es lo mismo. Por eso es que estas culturas religiosas legalistas, te lo voy a decir de una manera, producían muchas reglas, producían éramos como pecadores domesticados, ¿sabes? Sabíamos qué decir, cómo hablar, cómo actuar, pero muchas veces no producían una vida espiritual ferviente. Y no había gozo, y no había paz, y no había deleite. No estoy diciendo que en todo, conozco mucha gente que lo hace con un corazón correcto y vive de esa manera con un corazón correcto, porque muchas veces el legalismo se volvió lo contrario. Yo soy libre y piensas que eso te hace más cercano a Dios, ¿no? Siempre nuestro corazón tiene la tendencia a sentirnos más cercanos por algo que hacemos, pero estas ideas eran desesperanzadoras. Tú ibas al cine a ver Titanic en el 95, creo que fue Titanic, ¿sí? 90, por ahí. Toy Story en el 94, y tú rogabas que esa hora y media no viniera el Señor, porque te habían dicho que si llegaba el Señor y te agarraba en el cine, papá, te quedabas. Desesperanza, hermanos. Algo que se podía ir, podía venir, podías ganar, podías perder, podías tener, podías estar seguro y de repente ya no estabas tan seguro y tenías pesar y tenías miedo y tenías inseguridad. Pero se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios, dice. Me encanta eso, se introduce. Es como llega, interrumpe esa vida ceremonial y nos da una mejor esperanza. ¿Por qué es mejor? Porque permanece, porque no llega cada domingo, cada conferencia, no llega cada evento. Es una esperanza que permanece en tus días buenos, en tus días malos, permanece. Una esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y esto era contracultural, porque mira, en Éxodo 20:19 se nos dice cómo el pueblo de Israel rechazó a Dios y empezó a querer mediadores. Queremos a un Moisés, queremos a un Aarón. Habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Le tengo miedo, pues. Ese es el reflejo de un pecador delante de la santidad de Dios, retroceder. Cuando tú sabes de un Dios santo, no te acercas, retrocedes. Porque la culpa, la conciencia te acusa y no quieres estar ante Él. Y quieres un mediador. Oye, ¿puedes platicar tú con Él? Es que yo no he estado tan bien ahorita. Es que yo no soy tan bueno en esto. Puedes platicar, échame la mano, platica con Él a ver si me puede dar chance. Esa es la tendencia.
Pero mira cuál es la obsesión, vamos a llamarle así, de Hebreos. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Hebreos 7:19, por la cual nos acercamos a Dios. Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. El evangelio, según Hebreos, es acceso, hermanos, es cercanía. El evangelio rompe esa distancia, ese miedo que podemos ver que se inicia en el Génesis con Adán y Eva lejos, escondidos, y toda la historia de la Biblia es Dios acercándose. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios llegando, Dios queriendo estar cerca, Dios buscando a Pedro cuando pecó, Dios buscando a Saulo de Tarso cuando éste lo estaba persiguiendo, Dios acercándose. De hecho, la Biblia termina diciendo que el tabernáculo de Dios está con los hombres y Él morará con ellos. Un tabernáculo era como una casita que hacías, tú no pertenecías ahí, y llegabas, te instalabas y armabas tu tienda. Y dice la Biblia que al final Dios va a bajar como una casa para habitar con los hombres. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Murió para darnos acceso a Dios, hermanos. La esperanza de Cristo, esta mejor esperanza, llegó para producir lo que el antiguo sistema nunca pudo: estar cerca de Dios, hermanos. Ya se partió el velo. Jesús, cuando en la cruz, aquel viernes, precisamente partió el velo. El templo se quebró, se partió en dos. Y eso hablaba, ¿sabes qué? Hay un acceso constante, continuo a Dios. Como en un hospital, piensa en esta idea. ¿Alguna vez has estado lamentablemente en una situación de una terapia intensiva? Y muchas veces en ciertos lugares solo puede pasar un familiar directo. Y puedes pasar todo el día allá afuera, puedes preguntar y estar preocupado y tratando de resolver la situación y viendo y sentir que amas a esa persona, pero si no eres un familiar directo, no te dan chance, ¿eh? Así funcionaba antes el acceso a Dios. La gente se tenía que quedar afuera. Solo podías acceder ahí por parentesco. Entonces Cristo dice, yo no soy de esta familia, yo tengo otra familia, y en mi familia todos entran. Y Él nos hace familia y abre el acceso. Así que piensa en esto, quizás seas tú con ideas levíticas, ideas de Hebreos, y quizás has estado, mira, llevamos meses aquí. Es muy posible que hoy salgas de aquí sabiendo explicar el argumento de Hebreos 7. Y ya sabes quién es Melquisedec, y ya sabes, porque mira, yo también me encantan estas cosas donde aprendes y dices, oh, qué interesante lo que... Puedes salir de aquí pudiendo explicar cosas que antes no podías explicar, pero también es posible que salgas de aquí tan lejos de Dios que como llegaste. Y no quisiera eso, hermanos. No quisiera eso. Pido a Rafa si puede subir. Más bien lo que quisiera que podamos experimentar es cercanía. ¿Cómo es la cercanía? Estaba buscando cómo explicarte y pensé en esto. Piensa en esta escena y si tú podrías hacer esto con Jesús. Piensa en alguien de quien te sientes realmente cerca y en confianza. Que cuando estás con él no hay un guión. Puedes decir una idea ahí toda revuelta, puedes quejarte, puedes decir dudas tontas, puedes equivocarte como hablas. El chisme del tráfico de la mañana. Si bebes coca, sacas la coca, no bebes agua ese día, sino sacas lo que te gusta. Si pides tacos, pides los que te gustan. Te ríes de lo que te ríes normalmente. Actúas como actúas. No cuidas tus palabras. Fluyes.
En mujeres, con mi esposa, creo que hay una forma de que yo a veces determino y yo digo, cuando para mi esposa yo sé, cuando hay así como esa confianza es, te deja pasar a la cocina. Como que la cocina es sagrada, ¿no? Pero sí sabes cuando alguien llega a tu casa y te dice, oye, ¿tienes agua? Y le dices, pásale, sírvete. Sírvete. Porque si tienes ahí, no sé, el Baileys, pues no lo vaya a ver. No, pues que lo vea. Tienes esa confianza de que es que dejé ahí está el traste de mole en el refrigerador. ¿Sí? No, y no te preocupa, oye, ¿dónde están los vasos? Allá arriba, en la alacena, ahí en el segundo cajón. Y puedes hacer, y puedes cotorrear, y puedes quedarte en silencio. No sientes que necesitas hablar ni decir las cosas correctas. Puedes simplemente expresar, quedarte callado. No tienes miedo de hacer el ridículo. Ahora piensa en alguien con quien no es así. Incluso piensa en alguien que te intimida, con quien quieres sentir ese sentido de aprobación. Lo que debemos de luchar como hijos de Dios, hermanos, una decisión, una relación, mecánica, correcta, administrada, producida, institucionalizada, fría, distante, superficial, que dice las cosas correctas, que si te preguntas cómo estás, dices bien, Jesús, y que te da miedo pedir, y que te da miedo quejarte, y que te da miedo hablar. Eso no es cercanía, hermanos. Medir el tono, hablar como no hablas. Yo, de nuevo, yo nunca he hablado con nadie aquí que hable como en la Reina Valera, pero a veces oramos como Reina Valera. Pues así no hablas. Pero no, es que hay que decir estas palabras grandilocuentes para que él diga, oh, este cuate viene con punch, con fuego, entonces lo voy a escuchar. No, no quieres apantallarlo. Es tu amigo, es tu rey, es tu padre. ¿Sabes cómo me doy cuenta yo de muchas veces la relación con los hijos es increíble? Pueden hacer un berrinchazo en la noche mis hijos, chiquitos. Ya saben, no, mi peor día, quisiera otra casa, otra familia. Ella, duérmase. No, se duermen enojado. Ya nunca te voy a volver a hablar. Se duermen. Se levantan al día siguiente, ya no se acuerdan, ¿eh? Y sabes, yo estoy ahí leyendo mi vida, hoy pasó. Bajan, ¿sabes qué es lo que hacen? Van y me abrazan y me dan un beso. Y empiezan a pedir cosas. Ellos no necesitan convencerse de que yo los amo y de que yo soy su papá. Se levantan con la convicción de mi papá sigue ahí, me sigue amando. Ni les importa. Pero nosotros sí medimos demasiado eso. No podemos acercarnos, ¿verdad? No. ¿Cómo le voy a pedir a Dios? No tuve una buena semana. ¿Sabes? Y no es cariño, es cercanía de lo que estoy hablando. Y así es como se ve un martes cualquiera, un martes cualquiera, un jueves cualquiera. Ir en el carro y poder decir gracias, Señor, poder estar en el súper y poder decirle cosas como si estuvieras loquito. Y en la noche simplemente decir, oh Señor, gracias. Y cantar y decir, oh Padre. Y poder hablar con Él constantemente. Ni siquiera, y te sales del script. Y claro, no estoy hablando de no tener tiempos, de no tener orden, no tener una iglesia. Todo eso es importante. Pero hay cercanía, hay relación. Y entonces puedes tú decirle tu enojo, decirle tus cosas, hablar,
arrepentirte, confesar tus pecados, decir la verdad, lo que sientes, lo que piensas, lo que de verdad hay en tu corazón, expresar, decir: Dios, tú me conoces, tú sabes cómo soy, y ya no tienes que cuidar porque sabes que Él te escucha, que Él te recibe, que Él te atiende. Y mi anhelo es que no ensayes tu relación con Dios, no la produzcas, sino que la disfrutes, porque eso es lo que hace el Evangelio. Que cristianos, que cada vez más cristianos tengan esa cercanía, ese acceso que compró, porque costó la sangre de Cristo. Costó la sangre de Cristo esta riqueza de acceso que tenemos. Entonces, no vivas como si todavía existiera un velo entre Dios y tú. No lo hay. No vivas como si necesitaras convencerlo para recibirte. No, Él dio su vida por ti. No vivas intentando limpiar primero tu vida para después acercarte. Ven sucio a Él y dile: Señor, tú conoces mi pecado y tú sabes cuánto me duele y tú sabes cuánto estoy pagando las consecuencias. Ven y límpiame. Soy un desastre. A ti ya no te puedo cuentear. Le puedo engañar a mis papás, a mis amigos, a mis líderes, a mi iglesia, pero tú sí sabes quién soy. Ayúdame. Acércate. Acércate, tenemos una esperanza mejor, tenemos un sacerdote vivo, tenemos acceso. Eso es acceso. Despertar a tu padre a las 3 de la mañana, no se va a enojar. Después de un mal día, te va a recibir. Él no es como nosotros. Pedirle perdón después de que ya fallaste varias veces, te va a perdonar, te va a ayudar, te va a sacar de apuros. Claro. De nuevo, el sacerdocio antiguo nos mostraba la puerta hacia Dios, pero no podía abrirla. Tu religión, tus paradigmas no podían abrir. Jesús abrió la puerta con una vida que la muerte no pudo destruir, y ahora podemos acercarnos a Él. Es Cristo. Todo lo demás, escúchame, quiero aclarar, todas estas disciplinas, la iglesia, la vida devocional, la adoración, el servicio, todas son formas en las que permanecemos en Cristo, nuestro mediador. No son lo que nos da acceso a Dios, son lo que nos hace permanecer con Cristo, nuestro sacerdote. Por eso lo hacemos, ya no al revés. Así que acércate, lo que eso signifique. Ora, sé honesto. Y mi anhelo, de verdad, es que hoy salgas y de verdad tengas esa sensación de que hay menos distancia entre Dios y tú hoy. Que lo sientas un poco más cercano a ti. Que lo sepas más cercano. Que incluso tengas la idea de: igual y este pecado, esta decisión que tomé en el pasado no me condenó, igual y estés reconsiderando. Y a lo mejor tú que estabas frío, que no tienes una relación con Él, que nunca lo buscas, que no es una prioridad en tu vida, hoy puedas decir: Él se ha acercado a mí, acércate tú a Él. Por eso pedí, justo ayer le dije a la banda: oye, ¿podemos cantar esta canción? Que la vas a escuchar y ahorita voy a orar por ti, y de ahí simplemente la vas a escuchar, y mi anhelo es que la escuches como una invitación. Ni siquiera es una canción tanto como que le cantamos a Dios, sino más bien que se te canta. Y es una invitación a acercarte. Pero escúchame, la cercanía no es solo los domingos, la cercanía es todo el tiempo. Que sea alguien con quien estás todo el tiempo y que disfrutes y goces de su presencia, porque eso lo compró Cristo en la cruz para nosotros. Déjame orar. Señor, gracias por tu palabra hermosa, edificante, que golpea, Padre, esa tentación a sentir que cosas que yo hago me van a dar tu amor, que cosas que yo hago me van a abrir la puerta, y que incluso estas cosas que me bendicen, me edifican y me ayudan tanto, las puedo convertir como un sustituto de Cristo, y comienzo yo a ser más importante que Cristo, y comienzo yo a sentirme más relevante que Cristo, y mi religión y mis hábitos y mi pureza
y mis disciplinas comienzan a sentirse más importantes que Cristo. Perdónanos, Señor, por regresar constantemente al antiguo sistema de obras, Señor. Perdónanos, Dios. Ten misericordia de nosotros y perdónanos. Y perdónanos, Señor, porque estando tan cerca y estando la puerta tan abierta y habiendo pagado tanto por ese acceso, nosotros estamos lejos muchas veces y permanecemos lejos y no nos acercamos y no te buscamos y no te disfrutamos y no te gozamos y vivimos sin esperanza, Señor, y vivimos en lamento y vivimos con pesar y vivimos cargados y vivimos atribulados, abrumados, con la sensación de sentirnos condenados, con un veredicto de culpables que no nos deja avanzar. Señor, perdónanos, porque eso está mal también, Señor. Perdónanos, Señor, y ten misericordia de nosotros. Danos la convicción de que tú estás ahí, que la puerta está abierta y que tú de hecho quieres estar cerca, Señor, que tú no quieres estar lejos, que tú no nos huyes, que tú no eres difícil, que tú no eres ilocalizable, que tú no eres inaccesible, que tú no eres distante ni frío, que tú no eres difícil de convencer. No, Señor, muéstranos el Evangelio, la cercanía y el amor y la gracia y el acceso que está ahí disponible, Señor. Y te ruego que hoy salves, restaures, transformes, pero quizás la vida de muchos que te conocen y que son tentados constantemente a vivir bajo un sistema de méritos levítico, bajo otro orden, Señor. Te ruego, Padre, que renuncien a eso y te abracen a ti, la suficiencia de Cristo, del Evangelio, y gocen y disfruten su vida contigo, Señor. Danos convicción del Evangelio, Padre, para vivir y para todo lo que vamos a hacer y toda la vida que vamos a vivir en el cristianismo y todas las disciplinas y hábitos, lo hagamos desde la convicción de que ya estamos cerca y que por eso podemos disfrutarlo, Señor. Gracias. Gracias, porque sé que muchos hoy se van de aquí con la sensación, la convicción de que tú estás cerca y de que ellos se acercaron hoy y están junto a ti. Que mañana puedan perseverar en eso temprano y en todo el día y el martes y el resto de nuestras vidas, que lo vivamos así, Señor, delante de tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Escucha, habla ahí con Dios lo que quieras hablar y cuando quieras te levantas a cantar.